Eh, Seguimos con nuestra serie de las 12 tribus de Israel y hoy quizás sea la tribu más especial que vamos a tener, o la más importante, o la más trascendiente, diría yo. O sea, yo tengo una preferencia que no oculto de nadie por José. José creo que de los 12 hijos de Jacob es el bonito, ¿no? Así que, pero... A pesar de toda la historia espectacular de José, que en algún momento vamos a estudiar aquí, a pesar de que de los hijos de José, o José termina ganando la primogenitura a través de sus hijos, realmente la tribu que más se destaca a lo largo de la historia hasta el día de hoy es la tribu que vamos a estudiar hoy, la tribu de Judá. Nuestra cuarta tribu. ¿Y por qué es la más importante o la más trascendente o la más impactante? Porque de la tribu de Judá viene David. Porque de la tribu de Judá viene Jesucristo, nuestro Mesías prometido. Él es de la tribu, un descendiente de Judá que vamos a estudiar hoy. Es una tribu realmente, mm, me dio un poco de trabajo, más de lo que me imaginé. Yo le dije, la tribu de Judá, como es la tribu que viene Jesús, la tribu que viene David. Yo le dije, esa va a estar fácil, esa es pan comido, como dice ustedes. Hasta el momento fue el estudio que me dio más paliza para poder cuadrar hasta ahora. Y yo, Dios, ay, ¿qué es lo que quieres decir con Judá? Pero porque yo pasé la semana toda relutante en sentido, ¿por qué? ¿Por qué Jesús quiso venir de la tribu de Judá? Ay, no merece, Judá no lo merece. Y entonces pasé en una crisis aquí porque vamos a ver que Judá cometió bastantes errores, muchas equivocaciones y vamos a entender aquí también. Pero eso también es, de alguna manera, es bastante animador para nosotros porque eso da la oportunidad también de entender que a pesar de nuestros errores, Dios puede hacer cosas muy poderosas por medio de nuestras vidas, de nuestra historia, de nuestro linaje. Pero vamos a empezar con del principio, ¿no? Judá, como conocemos en hebreo es Yehuda, Yehuda no la pronuncia eh, más judía. Y mira, Judá es tan importante, pero tan importante que casi todos los territorios que vamos a encontrar en la Biblia es en Judea, por Judá. Y el nombre hasta el día de hoy que es identificado la religión monoteísta más antigua del mundo, de donde vienen nosotros, que es el judaísmo, viene también de Judá. Y todos los judíos son reconocidos o llamados así por ser descendientes de Judá. Así que este es un nombre importante. Yo les puse en el grupo un enlace. No sé si quien alcanzó a ver, que no vio todavía, pero les puse un enlace en el grupo de un video explicando las diferencias de los nombres, cuál las diferencias y las similitudes entre hebreos, entre israelitas, israelíes, judíos, para que ustedes puedan entender, porque por ejemplo decimos a los judíos, a los que viven en Israel son israelitas y no necesariamente son israelíes. Y hay muchos israelíes hoy que no son judíos, que no son hebreos, o sea, y de la descendencia como tal, porque la cuestión de judíos ya está relacionado a Judá y también relacionado a la religión. Entonces, hoy el país de Israel como Estado, como un país independiente hoy, no necesariamente es conectado con la religión como era en la época bíblica. Y entonces los que nacen en Israel, por ejemplo, son israelíes, pero no todos los israelíes son judíos, por ejemplo. Pero solo para cuestión de conocimiento ahí, les dejé este video en el grupo para que puedan seguir entendiendo un poco mejor los términos y no nos equivoquemos con los términos. Muy bien. Pero Judá, su nombre es muy lindo, significa loor, alabanza, adoración. Incluso puede ser usado como verbo también. Hay libros y hay diccionarios que traducen como verbo en el sentido de alabar, adorar, en ese sentido como en una connotación de verbo.
Es el mismo nombre, curiosamente. Es un nombre que se vuelve muy común en todo el pueblo de Israel, entre los judíos, y es el mismo nombre que es transliterado al griego, es traducido al griego como Judas. Entonces, nuestro Judas, tanto el que traicionó como el hermano de Jesús, que posiblemente escribió la carta que tenemos en el Nuevo Testamento, se llamaban Judá. O Judá y Judas es el mismo nombre, como les mencionaba la última vez que di el estudio, como Shimeo es el mismo Simón, Pedro del Nuevo Testamento. Entonces, cuando una persona se llama Judas, también es el mismo significado del nombre Judá. Su nacimiento está en Génesis capítulo 29. Espero que tengan las Biblias a mano y voy a pedir que me ayude leyendo algunos textos. Vamos a leer algunos textos largos o por lo menos mencionar algunos textos largos de aquí para entender bien la historia de Judá. Pero Judá nace en el Génesis 29, versículo 35 y dice así. Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz a otro hijo. Entonces ella dijo, esta vez voy a alabar al Señor, por lo cual le llamó Judá, que significa exactamente esto, alabanza, alabar, alabar a Dios. Después Lea dejó de tener hijos. Entonces Judá es el hijo menor de Lea, legítimo, que ella misma tuvo con Jacob. Después ella va a tener otros hijos a través de su sierva, a través de su empleada, pero como de ella mismo que nació. De ella genéticamente, Judá es su hijo menor, es su último hijo. Y eso es una cosa que vale la pena resaltar, que al final Dios honra a Lea y su descendencia, porque a través de Judá realmente ella va a tener un linaje, o sea, de las esposas de Jacob y sus concubinas también. Realmente quien tiene el linaje mesiánico es Lea. Lea es la matriarca, vamos a decir así, de David y de Jesucristo. Entonces, al final, a pesar de toda su historia complicada, triste, dramática, estigmatizada, al final Dios honró la descendencia de Lea de una manera increíble, ¿no? Así que ella es la matriarca de Jesús, la primera, cuando vamos a llegar a la punta del árbol genealógico de Jesús está Lea. Así que eso es bonito también resaltar esto. Pero vamos a empezar con Judá. Judá no tenía un carácter feo como sus hermanos en el sentido de ser agresivo, de ser violento, no, él era diferente. Él era tan diferente que en Génesis capítulo 34, cuando Simeón y Leví, que ya estudiamos antes, fue a Siquén a hacer toda esa venganza por el tema de su hermana, ellos posiblemente invitan a Judá a participar de esto y Judá se rehúsa a hacer parte de este acto de violencia contra Siquén. Esto, un punto a favor. Vamos a poner aquí puntos a favor, puntos en contra. Y realmente yo no logré llegar a... Voy a tratar de defender a Judá. Hoy me toca defenderlo, pero ese es un punto a favor. A diferencia de sus hermanos, él no fue violento. Y por él no ser tan violento, por él no meterse en este plan maligno de venganza, él va técnicamente heredar la bendición más grande. Porque Rubén, que era el mayor, perdió su primogenitura por su inmoralidad sexual, que como ya vimos, por acostar con una de las concubinas de su papá. Luego tenemos a Leví, Simeón primero, Leví después, que se unen y hacen esa masacre de Siquén y quedan ahí condenados por violentos y su papá les da una maldición realmente que ellos se merecen, son tal para cual y que ellos van a tener, serán esparcidos y se van a perder y no tienen territorio y todo lo que vimos anteriormente. Obviamente Leví al final termina muy bien parado porque al final él termina, como vimos la semana pasada, encargado de todo el tema de la adoración a Israel, su heredad es del Señor y todo lo demás. Pero Judá
Aquí es el siguiente en la sucesión. Él queda, como vamos a decir, con la bendición más grande. ¿Por qué? Porque sus tres hermanos primeros la perdieron, pero él no la pierde. Eh, sí va a meter la pata ya algunas veces, aquí ya vamos a ver, pero él mantiene esa bendición ahí de parte de su papá. Pero vamos despacito aquí con todo el chisme, porque la historia de Judá tiene muchos chismes bien interesantes. Él empezó bien, empezó no siguiendo la corriente de sus hermanos en ese acto trágico. Pero cuando nació José, al final, todavía vamos a tardar un poco de llegar en José, pero cuando nació José, él también sintió celos, influenciado por sus hermanos, él también tenía un problema con José. Entonces, cuando ellos hacen esa masacre de José, sus hermanos querían matar a José. Y Rubén, como ya vimos, Rubén le pesa la conciencia y dice, no, no vamos a matarlos. ¿Qué les pasa? Pongámonos a él en un hoyo, en un pozo, y lo pone a José ahí. Cuando Rubén se ausenta un ratito, la idea de vender a José es de quién? De Judá. Así que sobre ese texto tenemos interpretaciones positivas y tenemos interpretaciones negativas. Vamos a leer el texto. El texto está en Génesis capítulo 37, versículo 26 y 27, que dice, entonces Judá propuso a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? E en vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas. A fin de cuentas, es nuestro propio hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. ¿Por qué les digo que ese texto es interpretado tanto positiva como negativamente? Algunos él estaba tan preocupado en deshacerse del hermano y también ganancioso por el tema del dinero, ya vamos a volver a eso, que dice, no vamos a ganar nada en matar, mejor vendámoslos. Entonces, algunos interpretan como una cuestión muy maliciosa de Judá, de además de deshacerse de su hermano, todavía quiere ganar algo frente a esto y y propone la idea de vender. Otros ya lo interpretan de manera muy positiva por esa frase que hay al final que dice, al final es nuestro propio hermano. Entonces, otros interpretan que fue una actitud relativamente positiva de Judá, que en lugar de matar, es menos peor vender. Entonces algunos ponen en el sentido de que venderlo es menos peor que matar. Entonces tenemos opiniones divididas y después quiero escuchar qué piensan ustedes al respecto. ¿Qué es algo bueno o algo malo lo que hizo Judá aquí en proponer la venta de José? ¿Ustedes qué creen? ¿Que eso fue algo positivo o fue algo negativo? En fin, el problema es que él vendió. Él dio la gran idea de vender, pero eso le va a pasar una factura psicológica muy fuerte a Judá. Él, ¿por qué? Porque ellos regresan, después de vender a su hermano, ellos regresan y cuenta a su papá que su querido hijito José había muerto. Y eso destroza a su papá por años. Dice que Jacob no se recupera de esta noticia de la muerte de José. Y con esa gran tristeza de su papá, el remordimiento consume completamente a Judá. Porque al final él quedó con la idea, yo tuve la idea de venderlo. Y ahora nuestro padre está que se muere de la tristeza. Entonces, con esto, él se va de la casa de su padre. Y aquí es donde empieza una secuencia de cosas, de equivocaciones en la vida de Judá. Porque él no puede lidiar con la culpa, él no puede lidiar con el remordimiento que él está sintiendo en ver a su papá. Él dijo, no, yo no puedo ver a mi papá de esta manera, mejor me voy. Me alejo para no tener que lidiar con la culpa de ver a nuestro padre así. Entonces él se va a territorio de los ismaelitas, a Dulón específicamente, y se va de la casa del padre. Es como,
Hay un dicho en Brasil que es lo que los ojos no ve, el corazón no siente. Aquí, entonces, es en ese sentido, como él no soportaba ver el sufrimiento de su papá, él se fue de la casa del papá. Y cuando él se fue de la casa del papá, él se casa con una extranjera, con una cananea. Y aquí es donde tenemos unos otros problemas. Porque yo leyendo la historia me quedé, vuelve, Judá, a casa de tu padre, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Por qué estás? Vuelve a la casa de su padre. Pero como él no creyó suficiente equivocarse y irse, él se enamoró de una mujer extranjera. Él no cumplió ninguna de las tradiciones, vamos a decir así, que él tenía que cumplir como un hijo de los patriarcas, ¿no? Como hijo de Jacob. Él perdió, vamos a decir, que él se alejó de Dios, de su familia por un tiempo. La historia que él repite realmente es la historia de Esaú, porque Esaú, su tío, abuelo tío, es el que se casó también con una ismaelita. Y aquí es como, esa es una cosa que tenemos que aprender. Tenemos que conocer siempre nuestra historia, por eso pasamos aquí todo el tiempo estudiando la Biblia. Les recomiendo estudiar la historia de la iglesia, la historia del cristianismo, pero también sus historias personales, sus historias familiares, porque cuando conocemos la historia, es, tenemos conocimiento, es más difícil que repitamos los mismos errores. Y aquí lo que hace Judá es exactamente esto. Se equivocó y repitió una historia negativa de su familia. En lugar de seguir la parte positiva, él siguió la parte negativa. Y él se casó. Y él se casó con una, no sabemos el nombre de la mujer, sabemos que ella era cananea y sabemos que ella era hija de un hombre llamado Suá, pero no sabemos el nombre de ella, la Biblia no menciona, menciona solo el nombre de su papá. Y en este matrimonio, él como es común, él no se contentó con salir, está lejos de la casa de su papá, de casarse con una extranjera, sino que él engendró. O sea, él mm, concibió. Y dice el texto, si ustedes van a leer el texto dijo, y concibió una vez, y concibió dos veces, y siguió concibiendo. Y aquí lo que me quedé dando vueltas en la cabeza es, él cometió un error, pero él siguió cometiendo el error. Y dice el texto que él continuó cometiendo el error. Y aquí es este punto que tenemos que parar en nuestras vidas a reflexionar, ¿no? Primero, equivocarse es humano, todos nos podemos equivocar, pero hay una gran diferencia entre una equivocación y persistir en la misma equivocación una y otra vez, porque ahí ya se vuelve un pecado mm, de estimación, ¿no? Es como ya volvemos como recaer en los mismos errores. Y muchas veces nosotros aquí estamos juzgando a Judá, pero nosotros a veces seguimos esto en nuestros patrones de vida. Nos equivocamos y en lugar de salir del error, volvemos a cometer el mismo error una y otra vez. Pero la factura o la consecuencia de esto son fuertes. La consecuencia de esto es, de los mismos errores, es bien complicado. Hoy fue un día muy difícil para mí. Fue un día, yo le dije, no, hoy la guerra está fuerte. Y justamente fue sobre esto que Dios me dio duro hoy, porque sobre esta parte específica de la historia de Judá, porque por muy poco yo no volví a cometer un mismo error que yo he cometido hace años y que me pasa una factura hasta el día de hoy. Y hoy se presentó toda una situación para que yo vuelva a cometer el mismo error y ya estaba ya casi en esto cuando Dios dijo, ¿qué te pasa? No estás ciega, no estás viendo que la historia se repite. Y ese es el punto aquí con Judá también. Él cometió el error de concebir tres veces. Es como se equivocó de tener un hijo con una extranjera, de casarse con una extranjera, pero de tener un hijo con ella. Y el lugar donde ellos nacen, en la tierra donde ellos nacen, significa lugar de engaño.
el lugar donde nacen los hijos de Judá, con esa primera mujer cananea. Y es como los frutos de un lugar de engaño son frutos de maldición. Y los hijos que debería ser heredad de Dios, bendición de Dios, los hijos de Judá serán maldición en su vida. Y no, es más, los frutos que nacen en lugar del engaño no sobreviven por mucho tiempo, son cortos. Y eso es lo que pasa con los hijos de Judá. Él, los descendientes de Judá, su primer hijo fue su hijo mayor, con esa cananea, hija de Suá, es El segundo hijo es Oná. Y el tercer hijo es Selah. Los tres nacieron de Suá, la cananea. El primogénito de Judá, La Biblia dice, y esa es la única descripción bíblica que se da a esa criatura, y es pésima, que era malo a los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. Dios lo mata por malo. Así que Dios mío, debe ser una persona terrible, porque es una persona que Dios lo mata por malo. O sea, pocas veces en la Biblia tenemos una descripción tan terrible frente a una persona como tenemos aquí para él. La única descripción que la Biblia da del hijo primogénito de Judá es, él era tan malo que Dios lo mató. Fuerte, ¿no? Pero él es casado. Él se casa, Judá sigue metiendo la pata, porque él no creyó suficiente casarse con una cananea como él encontró una mujer cananea extranjera también para su hijo, Er, el malo. Pero como Dios lo mató, posiblemente según lo que da a entender el texto de joven, hay una ley de levirato. Ya les expliqué algunas veces, pero para los nuevitos que nos acompañan desde ahora, vuelvo a explicar. La ley de levirato es así. Si el hermano muere, el siguiente hermano tiene que casarse con la esposa para tener un hijo con ella. Y el primer hijo que tenga con la esposa del hermano que murió, que falleció, es hijo del hermano que falleció para mantener la familia, la heredad, la genealogía, el linaje del que ha muerto. Entonces, lo que pasa aquí es lo siguiente. Tamar es el nombre de la mujer que casa con él. Dios mata a ponga atención que es un poco enliado aquí la historia, pero Judá salió de la casa de su padre por remordimiento, por culpa, por todo eso, él salió de la casa de su padre. Casó con una hija de Suá, una extranjera cananea. Tuvo tres hijos con ella. Que era el primogénito, después Oná y Selah, tres varones. Él buscó una mujer para su hijo, Tamar, es la esposa del hijo. Pero Dios mató a ese hijo mayor, por malo, por maldoso, por no agradar a Dios. Entonces Dios lo mata. En la sucesión, Oná tiene que casarse con Tamar por la ley del levirato, porque a pesar de que él estaba en una cuestión extranjera, él sigue siendo descendiente de Jacob y él tiene que cumplir de alguna manera las tradiciones. Como él no cumplió todas, él sigue tratando, trata de cumplir aquí. Onán se casa con Tamar. Ponga atención aquí la historia, no se me pierda. Pero en la hora de concebir, en la hora de tener un hijo, Onán va a decir, no voy a tener un hijo con Tamar. ¿Por qué razón? Porque no va a ser mío. Porque si yo tengo hijo con Tamar, va a ser hijo de mi hermano que murió. Y aquí es otra cosa interesante en la historia. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos esa necesidad. Mira la oportunidad que se perdió Ona. Ona tuvo la oportunidad de ser el patriarca del Mesías prometido. Él tuvo la oportunidad de ser el patriarca del gran rey de Israel. Y él perdió la oportunidad por egoísta, por egocéntrico. Porque lo que dijo Ona fue, si no va a llevar mi nombre, yo no lo voy a tener.
Y muchas veces en la vida nosotros hacemos, es que si yo no voy a recibir los créditos, no lo voy a hacer. Porque si no va a llevar mi nombre, yo no voy a donar. Porque si no va a llevar mi nombre, si yo no voy a tener el reconocimiento, no sirvo. Y eso es una cosa bien complicada a veces, porque muchas veces nosotros perdemos grandes oportunidades de bendiciones de Dios en nuestra vida, porque solo pensamos en el reconocimiento, porque solo pensamos en los créditos. Y no estoy diciendo que nosotros como seres humanos tenemos esa necesidad de ser reconocido por lo que hacemos. Pero el caso de Oná es, él ni hizo. No fue así, ay, él hizo un montón y nadie lo reconoció. No, él ni hizo. ¿Por qué no llevaría el crédito? Desde un principio, él no tuvo el hijo con Tamar por el tema de que el hijo realmente tendría el nombre, llevaría el nombre de su hermano. Cuando él no quiso cumplir la ley del levirato, Tamar, que entró en medio de ese lío aquí, no eligió, o no necesariamente en la época las mujeres tenían poco derecho de voz aquí, quedó abandonada. Viene Judá. Judá engaña a Tamar. Lo que hace Judá es va a decir, mira, mi otro hijo, Selah, es 3 años menor. Se supone que Selah tenía que casarse con Tamar y tener un hijo para dar el hijo a él. ¿No? Entonces, esa es la historia aquí complicada. Pero Judá va a decir, ¿sabes qué? Yo creo que el problema es Tamar. Él tenía dos hijos terriblemente malos y él culpó a Tamar. Entonces va a decir, si él murió y yo no quiso tener el hijo con Tamar, el problema debe ser Tamar. O una otra característica de Judá aquí, negativa, ¿no? Echamos la culpa de nuestros problemas en los demás. Porque él culpó a Tamar cuando el problema realmente era de él. Porque para empezar, él casó con la persona que no debía casar, él tuvo hijos que no debía tener, él dio en matrimonio a Tamar a sus hijos que no debería, porque él debería haber aprendido y ir al pueblo a su pueblo, a su familia, a su descendencia, buscar esposa para sus hijos dentro de la descendencia familiar. No hizo eso, buscó una otra extranjera, Randall, para casar con su hijo. El problema era de Judá. Judá seguía ahí en un montón de cosas, de concepciones equivocadas, pero él culpó a Tamar. Porque a veces nosotros tomamos malas decisiones, seguimos en las malas decisiones. Dios mató a su hijo. O sea, Dios dejó bastante claro que él iba por un mal camino, que las decisiones que él estaba tomando no eran correctas y él decidió culpar a Tamar. La historia empeora mucho. Él mandó a Tamar de vuelta a su casa. Dijo, vuelve a la casa de sus papás, que cuando Selah esté listo para casar contigo, yo te doy de matrimonio a Selah para cumplir la ley del levirato que Oná no cumplió. Entonces, ¿qué trató de hacer? Él no solo no asumió el problema, como él trató de ocultar el problema. Él trató de deshacerse de Tamar, ocultarla en la casa de sus papás y ignorar el problema. Otra cosa que a veces hacemos con mucha frecuencia. Tenemos consecuencias de nuestras malas decisiones que se vuelven problemas de nuestra vida y en lugar de asumir que nos equivocamos y tratar de solucionar nuestros problemas, ocultamos nuestros problemas como si ellos no existieran, como si él no estuviera ahí. Es como llamando a Tamar a la casa de sus papás, como si ella no existiera, como, ay, vamos a sacarla del sistema aquí para que eso no siga pasando factura o que no sea una situación incómoda en la casa. Pero mira la historia. La esposa de Tamar, la hija de Suá, fallece. Hay una fiesta, hay una situación donde ellos toman y están borrachos y Judá, borracho, ocultan el problema sin asumir todo ese enredo que le está haciendo aquí. Según el texto, dará a entender que él ya estaba también
bastante alto en el alcohol. Tamar, que se dio cuenta, pasó mucho tiempo, eso pasó tiempo. Tamar se dio cuenta que Judá no iba a cumplir su palabra. Al final ella se dio cuenta que la familia no iba a cumplir el levirato y ella era maldita porque ella se quedó viuda y las viudas tenían una vida terriblemente complicada en esta época. Entonces Tamar, no, arquitecta, trama un plan contra Judá, va a decir, "Ah, pues este no cumplió la palabra conmigo, pues ahora le voy a hacer pagar". Ella se viste de prostituta y se va a seducir a Judá. Y ustedes pueden leer todo, vamos al capítulo 38. Y todo el capítulo 38 nos va a contar esa historia. Tamar, la nuera de Judá, ella se viste de prostituta. Abran sus Biblias en Génesis capítulo 38. Génesis 38. Ahí la historia de Judá y Tamar. Aquel tiempo, Judá se apartó de sus hermanos, fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Allí Judá vio la hija de un hombre cananeo que se llamaba Suá, la tomó, llegó a ella. En el capítulo 38 empieza a contar toda la historia que les estaba contando aquí. Ella concibió y dio a luz a un hijo y llamó su nombre Concebió otra vez y dio a luz a un hijo y llamó su nombre Oná. Y volvió a concebir, dio a luz a un hijo y llamó su nombre Selah. Y estaba en Kesib cuando dio a luz. Kesib es esta ciudad o ese territorio que yo les digo que se llama lugar de engaño. Eso es lo que se traduce. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y y Jehová le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Oná, Llegaste a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano". Y sabiendo Oná que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando llegaba la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. O sea, él hizo fríamente calculado. O sea, y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía. Y también, me olvidé esa pequeña parte. Una parte es pequeña pero fuerte. Dios también mató a segundo hijo, a Onán, por, por egoísta, ¿no? Como ya les expliqué. Entonces Dios mató a Dios mató a Onán. O sea, Dios mató a los dos hijos de Judá, los hijos que nacieron en el lugar del engaño. Sigamos con el texto. Estoy leyendo en el versículo 8. No, versículo 10. Y Judá dijo a Tamar su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Selah mi hijo. Uno cuando lee el texto parece como que Selah era muy pequeño, pero realmente él solo era 3 años más pequeño que Onán. No sea que muera él también como sus hermanos. Y fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Suá, mujer de Judá. Después Judá se consoló y sabía que los trasquiladores de sus ovejas, a Timata, a él, su amigo, Ira y el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Tinat a trasquilar sus ovejas. Era un tipo de rito de fiesta que ellas hacían. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, o sea, porque las viudas tenían que vestirse como viuda, y se cubrió con un velo y se arrebozó y puso la entrada de Enaí junto al camino de Tinat, porque veía que había crecido Selah y ella no era dada a él por mujer. O sea, ella se dio cuenta que Judá le estaba viendo la cara, que no le dio, no cumplió lo que dijo. Y ella dijo, voy a engañar a este hombre aquí. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Entonces ella estaba con el rostro cubierto. Él creyó que ella era una prostituta. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti. O sea, tener relaciones con ella. Pues no sabía que ella era su nuera. Y ella le dijo, ¿qué me darás? ¿Qué es lo que me va a dar a cambio? Y entonces,
Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que me lo envíes. Vamos de nuevo. Una pausa aquí para que entendamos bien la historia. Ella preguntó a Judá qué era lo que le iba a dar, cómo le iba a pagar por sus servicios de prostituta, supuesta prostituta, porque ella no era, ¿no? Y él dijo que después le enviaría un cabrito. Y ella dijo, pues dame una garantía, o sea, dame una cosa para garantizar que realmente me vas a pagar. Y entonces en esta garantía, aquí dice el texto, eh, que él acepta y ella dijo, quiero tu sello, tu cordón y tu, tu, tu callado que tienes en la mano. Y era como, el sello es lo que firmaba cualquier tipo de contrato. Y el callado era su historia, ya les repetí eso algunas veces. Así que él dio todo esto, se acostó con ella y ella se embarazó. Cuando ella se embarazó, luego se levantó, se fue, se quitó el velo sobre sí, vistió la ropa de su viudez. Ella, ella se embarazó, volvió con sus ropas de viuda. Y Judá, cuando descubrió que ella se había embarazado, no sabía que era de él todavía, él no, porque ella estaba con el velo cuando tuvo las relaciones con él. Cuando, si ustedes siguen leyendo la historia ahí, todo el capítulo 38, cuando Judá se dio cuenta que su nuera estaba embarazada, como él ya quería librarse de ella, dijo, vamos a mandar matarla por adúltera, porque ella fue adúltera con mis hijos, porque ella tenía que esperar a hacerla y no lo esperó. Pero él nunca lo vio venir, él nunca imaginó que el hijo era de él, o que, que ella estaba embarazada de él, porque él creyó que él tuvo relaciones con una prostituta cualquiera, jamás él le pasó por la cabeza que era Tamar su nuera. Entonces, si ustedes siguen leyendo el texto, ustedes se van a dar cuenta de que a ella hace todo, ella le indica, ¿no? Su sello, su cordón, su callado, y él se da cuenta que eran sus propios hijos. Y entonces sucedió que cuando él descubrió que eran sus hijos, entonces él la reconoció, o sea, cuando él recibió, ella indicó sus pertenencias, ¿no? Él la reconoció y dijo, no puedo matarla, porque al final el error que yo he cometido es peor que el de ella. Y dijo, más justa, versículo 26. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a hacerla a mi hijo y nunca más la conoció. O sea, él salvó la vida de Tamar porque no era justo. Él se da cuenta de que al final él cometió un error peor que lo de ella. Y se da cuenta también que ella hizo eso para vengar porque él no cumplió la palabra con ella. Y él, o sea, asumió los hijos que tuvo con Tamar y dijo que después de esto, él nunca más volvió a tener relaciones sexuales con Tamar por la situación. Pero ella se embarazó de gemelos. Esa es la parte importante de la historia. Ella se embarazó de gemelos. Y esos gemelos, ella dio la luz, si ustedes siguen leyendo ahí al final del capítulo, dice que ella dio a luz a Pérez y a Será. Aquí otros, yo empecé con la historia de Esaú y Jacob, y dice que nos recordaba otros gemelos, pues ya tenemos otros gemelos en la historia. Los hijos aquí de Judá, los hijos menores de Judá, Pérez y Serán. Y de Pérez es que va a venir David. Y de David va a venir Jesucristo. Entonces, al final, Tamar, que es una prostituta, uno dice, ah, es que Jesús vino del linaje de una prostituta, Tamar. Eso es un poco injusto, porque Tamar se pasó por prostituta, pero ella no era prostituta, ella solo hizo eso como una trampa para engañar a Judá, para vengarse porque él no dio a Selah para poder dignificarla en la ley del levirato. Entonces uno dice, ah, es que Jesús vino de, del linaje de una prostituta, Tamar, y extranjera, ella era extranjera, sí, era extranjera, pero no era prostituta.
Ella solo fingió de prostituta con Judá específicamente, pero no era que ella tuvo algún tipo de relación con algún otro hombre o que en algún otro momento se vendió, ¿no? Entonces, ella es la madre de Pérez, sus gemelos. Entonces, en total, Judá tiene 5 hijos. Dios mata los dos primeros, a Er y a Onán, y entonces la descendencia o la tribu de Judá va a venir de los otros tres, Selah y los dos gemelos, ¿no? Pérez y Serap. Y ellos se van a multiplicar mucho, ¿no? Entonces, en total, Judá tiene 5 hijos. Después de esto, después de toda esa situación, Judá vuelve a la casa de su papá. Y cuando él vuelve a la casa de su papá, él empieza a cambiar. Y aquí vamos a empezar a mejorar un poco la historia de Judá aquí. Porque cuando él empieza a cambiar. Y ahí tenemos toda, volvemos con la historia de, de, de José y toda la situación que pasa aquí. José, la esposa de Potifar. El texto sigue bastante enfocado en el tema de José. Y vamos a repasar aquí rápidamente la historia de José, solo porque necesito que ustedes abran el capítulo 44, porque hay algo muy importante que se da en la historia de Judá en el capítulo 44. Mira, José era envidiado por sus hermanos, el preferido del papá, es vendido por sus hermanos gracias a la gran idea de Judá, es llevado a Egipto. Cuando él llega a Egipto, él es esclavo de Potifar, él es maltratado o sea, la esposa de Potifar quiere que él lo engañe, él no lo hace, va a la cárcel. Después que él va a la cárcel, vamos a ver la historia de José con más detalles, pero él queda años en la cárcel, el faraón tiene un sueño, José, después de mucho tiempo, interpreta el sueño, es puesto como el brazo derecho del faraón. Cuando él está como brazo derecho del faraón, del sueño de las vacas flacas, las vacas gordas, recuerdan bien esa historia, ¿verdad? Cuando llega la época de las vacas flacas, todo el pueblo de Israel, los hijos de Jacob, incluyendo Judá, están por morir de hambre. Y cuando están por morir de hambre, reciben la noticia que en Egipto hay comida. Entonces ellos van a Egipto a comprar comida. Encuentran con José, no sabe que José es su hermano, el gobernador de Egipto. No va Benjamín, Benjamín no va. Pero José, cuando ve a sus hermanos y todo, él dice que quiere ver a Benjamín, que quiere, ustedes tienen padre, lo que hace José es más o menos así. Ustedes tienen padre, sí, tenemos un padre que ya es un anciano, para decir los hijos de Jacob, incluyendo Judá. Y él dice, y tiene otro hermano, y él, porque él estaba buscando Benjamín, su hijo, su hermano amado, porque era hijo de papá y mamá, era lo más cercano, era su hermanito pequeño, y Benjamín no fue, porque Jacob como que súper protegió también a Benjamín con la pérdida de José. Entonces, José dice, quiero ver a tu hermano menor, tráemelo. Entonces ellos viajan todo a la tierra de Israel y vuelve trayendo a Benjamín. Cuando ellos vuelven con Benjamín, escuchen bien la historia, que es bien interesante. José empieza a poner un montón de pruebas para saber si sus hermanos habían cambiado, si sus hermanos se habían arrepentido de lo que le habían hecho y cómo trataban a Benjamín, su hermano pequeño. Porque el miedo de José, y eso vamos a leer en la historia, ustedes pueden leer la historia bíblica, era que ellos hicieran con Benjamín las mismas maldades que hicieron con él. Entonces, él empieza a poner pruebas. Por ejemplo, cuando ellos regresan para buscar a Benjamín, José pone dinero oculto en sus cosas. Pero estos hombres ya habían aprendido bastante en la vida, principalmente con la tortura del sentimiento de su papá. Cuando ellos vuelven con Benjamín, ellos devuelven el dinero a José. Ellos no se quedan con el dinero. Esa fue la primera prueba o la primera trampa que José puso a sus hermanos para saber si él había cambiado. Pero no se queda ahí. José le invita a una cena y los ordena por orden de nacimiento. Y ellos es como, ¿cómo es que
gobernador de Egipto sabe nuestro nacimiento, ¿no? Nuestro orden de nacimiento. Pero bueno, hay varias cosas, hay varias pistas que José va dando, pero ellos nunca van a imaginar que el hermano José que ellos vendieron era el gran gobernador de Egipto. Pero José pone una trampa final, principalmente para saber la reacción de ellos en relación a Benjamín. Entonces, dice, llama a su empleado de confianza y dice, oculta un vaso en las cosas del menor, del Benjamín. Y, o sea, él le dio bastante, él les trató súper bien y etcétera. Pero cuando ellos se fueron, y ustedes pueden leer eso bien en el en el capítulo 44, cuando ellos se fueron, José dijo, ve detrás de ellos y les pilla, ¿no? Pilla a ellos con el tema de mi vaso, importante ahí, era un vaso de plata, incluso él pone que es un vaso de adivinación, como si él tuviera poderes de adivinar, como si fuera una costumbre pagana que según la historia vemos que José no la practicaba, pero hace toda una trampa espectacular, una cosa de novela mismo, aunque que bien quisiera la novela del José de Egipto porque es una trama así bien novela. Y entonces va el hombre de confianza y los pilla en el camino y dice, ustedes, mi señor, les trató tan bien y ustedes ladrones, ¿cómo ustedes van a hacer esto con mi señor? Y ellos van a decir, porque ellos no habían robado nada, realmente van a decir, no, nosotros no somos ladrones, de ninguna manera. Nosotros no somos, la prueba que nosotros no somos ladrones es que devolvimos, incluso el dinero que él puso en nuestras cosas, lo devolvimos, porque nosotros no somos ladrones. Nosotros ya no hacemos ese tipo de cosas. Y entonces, aquí ya vemos la primera cosa. El Judá que vendió a su propio hermano por dinero, ahora devolvió un dinero que no era de él, que él podría haber quedado. Entonces ya vemos un primer cambio aquí en el carácter de Judá. Segundo, ellos están tan seguros, pero tan seguros que ellos no robaron nada, que dice, revise las cosas. Y si ustedes encuentran alguna cosa de su señor, puede matarnos. Así de confiados están. Y entonces el José ya le había dado las instrucciones, dijo, no, no voy a matar. Pero si yo encuentro lo que estoy buscando, lo que ustedes robaron en la bolsa, o sea, en el equipaje del que yo encuentre, este va a ser mi esclavo. Y entonces él dijo, no, pueden buscar todo lo que quieras. Y cuando él empieza a buscar, encuentra el vaso en las cosas de Benjamín, el chiquito. Y incluso el siervo dijo, si ustedes pueden ir, yo solo me quedo con el ladrón, con el Benjamín, que no había robado también nada, pobre Benjamín, ¿no? Como chivo ahí en la historia. Entonces sus hermanos ya habían cambiado tanto y dicen, no, no podemos repetir la misma historia. Volvieron con Benjamín donde José. Y cuando ellos llegan donde José, José les regaña, ¿no? Y es todo, recuerden que es toda una encenación de José, es toda una prueba para saber qué tanto sus hermanos habían cambiado. Si es más, él incluso hizo específicamente con Benjamín para, para saber cómo ellos iban a tratar, porque si fueran los mismos que lo vendieron, iban a dejar que Benjamín se quede como esclavo y solo importaba ellos mismos, ¿no? Pero aquí hay un largo discurso de Judá y quiero que ustedes lean conmigo. Sé que el tiempo ya se nos pasa rápido, pero quiero que ustedes lean conmigo. Génesis capítulo 44. Génesis 44 que habla de la copa de José. Y entonces, eh, cuando ellos regresan a la casa de José con sus hermanos, versículo 15 dice, y José dijo, ¿qué manera de portarse es esta? ¿Acaso no sabe que un hombre como yo puede interpretar señales? Porque incluso él dijo, si ustedes leen arriba, que la copa era la copa de adivinar las cosas, ¿no? Desde 6, aquí es donde vamos a leer del versículo 14 porque hay una cosa importante en el texto, porque dice, todavía estaba José en su casa cuando llegaron Judá y sus hermanos.
El texto no dice cuando llegó Rubén, que era el mayor, y sus hermanos. El texto no dice cuando llegó Benjamín, que fue el que robó, y sus hermanos. El texto ya empieza a dar una énfasis en Judá. Y entonces, ¿por qué? Porque aquí Judá ya empieza a asumir una posición de líder. Frente a sus hermanos, entre sus hermanos, él ya empieza a asumir esa posición de líder. Y el texto ya dice claramente entonces, versículo 14. Todavía estaba José en su casa cuando llegaron Judá y sus hermanos. Entonces se postraron con rostro en tierra y José dijo, eso ya es algunas veces, no es la primera vez que ellos se postran delante de José, cumpliendo así toda la profecía de los sueños de José y etcétera. Pero versículo 15 dice, y José dijo, ¿qué manera de portarse es esta? ¿Acaso no saben que un hombre como yo puede interpretar señales? Desde 6, Judá contesta, no sabemos qué decirle, mi señor. No hay excusa que valga. Aquí ya vemos un Judá muy diferente. El Judá que no asumía los errores, el Judá que trataba de ocultar sus problemas, sus malas decisiones, es un Judá que ahora asume una culpa y ya no pone excusa. Dijo, ok, estamos mal, estamos equivocados y no hay excusa. Ni siquiera voy a tentar a argumentar algo contrario a esto aquí. Y eso es tan fuerte del carácter de Judá, ¿no? No hay excusa que valga. ¿Cómo podemos demostrar nuestra inocencia? Y aquí hay una cosa también muy especial en ese versículo, porque dice, Dios ha puesto al descubierto la maldad de sus siervos. Y aquí es donde él va a decir, esto, todo que nos está pasando, es Dios. Es Dios que nos está haciendo o haciendo llegar las consecuencias de nuestras maldades. Y él pone, Dios ha puesto al descubierto la maldad de sus siervos. Y esa maldad que posiblemente él todavía, como vimos, Judá está en un ciclo bastante largo de remordimiento, de culpa. Todavía posiblemente él se está refiriendo a lo que hicieron con José allá atrás. Y él sabe que todo que salió mal en su vida fue por culpa de esto realmente, o fue por culpa de esa maldad que hicieron con su propio hermano. Y aquí él va a seguir diciendo, aquí nos tiene usted, somos sus esclavos, nosotros y el que tenía la copa. Y ahí José va a decir, jamás podría yo actuar de este modo. Solo será mi esclavo el que tenía la copa. En cuanto a ustedes, regresen tranquilos a la casa de su padre. De nuevo, José está tratando de probar si ellos iban a hacer con Benjamín lo mismo que hicieron con él. Porque él va a decir, yo solo voy a quedarme con Benjamín. Ustedes pueden seguir con sus vidas y seguir volver a su casa. Yo solo me voy a quedar con el ladrón, ¿no? Con el que tenía la copa. Pero ahí es donde vemos la gran transformación de Judá. Y es largo el discurso de Judá. Es más, el discurso que Judá va a decir a José aquí es el más largo de todo el libro de Génesis. Él va a mandarse el discurso más largo de todo el libro de Génesis. Y voy a tratar de leerlo así rapidito, pero es importante para que ustedes vean el cambio brutal que hay aquí en el carácter de Judá. Entonces Judá se acercó a José a decirle, mi señor, no se enoje usted conmigo, pero le ruego que me permita hablarle en privado. Usted es tan importante como el faraón. Cuando mi señor nos preguntó si todavía teníamos un padre o algún otro hermano, nosotros contestamos que teníamos un padre anciano y un hermano que nació a nuestro padre en su vejez, que le nació a nuestro padre en su vejez. Nuestro padre quiere muchísimo a este último, porque es el único que le queda de la misma madre, ya que el otro murió. Entonces usted nos obligó a traer a este hermano menor para conocerlos. Nosotros le dijimos que el joven no podía dejar a su padre porque si lo hacía, seguramente su padre moriría. Pero usted insistió y nos advirtió que si no traíamos a nuestro hermano menor, nunca más seríamos recibidos en su presencia. Entonces regresamos a donde vive mi padre, su siervo, y le informamos incluso a esa padre que el padre siervo cumple también el sueño, ¿no? Y le informamos de todo lo que usted nos había dicho.
Tiempo después, nuestro padre nos dijo, vuelva otra vez a comprar un poco de alimento. Nosotros contestamos, no podemos ir si nuestro hermano menor no va con nosotros. No podremos presentarnos ante el hombre tan importante a menos que nuestro hermano menor nos acompañe. Mi padre, su siervo, respondió, ustedes saben que mi esposa me dio dos hijos. Y es tan fuerte eso, ¿no? Porque Jacob solo pone que su esposa era Raquel, ¿no? Pero bueno, uno desapareció de mi lado y no he vuelto a verlo. Con toda seguridad fue despedazado por las fieras. Si también se llevan a este y le pasa una desgracia, hará descender mis canas con tristeza a la sepultura. Así que si yo regreso a mi padre, su siervo, y el joven cuya vida está unida a la de mi padre, no regresa con nosotros, seguramente mi padre morirá al no verlo. Y nosotros seremos los culpables de las canas, de que las canas de nuestro padre desciendan con tristeza a la sepultura. Este siervo suyo quedó ante mi padre como responsable del joven. Le dije, si no te lo devuelvo, padre mío, seré culpable ante ti toda mi vida. Pero por esto, permita usted que yo me quede como esclavo suyo en lugar de mi hermano menor y que él regrese con sus hermanos. ¿Cómo podré volver junto a mi padre si mi hermano menor no está conmigo? No soy capaz de ver la desgracia que sobrevendrá a mi padre. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Judá hace todo ese discurso, repasa toda la historia, nos ayuda a entender bastante bien la historia para decir a José, para empezar, no podemos mi padre ya perdió su hijo amado y este es el hermano menor porque es hija de la misma madre, su esposa amada, y si perdemos a Benjamín, nuestro padre no va a resistir, él va a fallecer y yo no puedo lidiar con esto. ¿Por qué? Porque él ya estaba muchos años con el peso de la culpa de que el sufrimiento de su padre era en parte su culpa porque vendió a José. Y él vio a su padre llorar y sufrir todos estos años sabiendo que era culpa de él. Y él dijo, de esta vez yo haré diferente. De esta vez yo no puedo hacer esto. Entonces, él se ofreció a quedarse en el lugar de Benjamín como esclavo para que su padre no sufra con la pérdida de Benjamín. Y aquí vemos un Judá muy transformado. Aquí ya es un texto que vemos un Judá totalmente diferente. Es por esto que, primera cosa que aprendemos con Judá aquí en este capítulo, primero, las personas pueden cambiar para mejor. Porque Judá hizo muchas cosas malas y cometió muchos equívocos, sí, pero en este capítulo nos deja claro que Judá había cambiado y él ya no volvió a tener las mismas actitudes que tuvo con José, con Benjamín. Y él ya no volvió a repetir los mismos equívocos que él ya había cometido en el pasado. Y esa es la primera, una de las grandes reflexiones que quiero que ustedes se lleven esta noche es las personas pueden mejorar, las personas pueden cambiar, porque muchas veces nosotros también somos muy radicales, que una persona se equivoca, una persona hace una cuestión mala y bajo nuestra perspectiva decimos, no, es que esa persona no vale, es que esa persona es mala, es que esa persona hizo lo incorrecto y sentenciamos las personas por una acción que ella hizo en el pasado como si fuera, como si ella no pudiera cambiar nunca. Así que incluso es una característica. Yo alguna vez leí, no sé si ya les comenté esto, pero alguna vez leí sobre los frutos del espíritu, ¿no? Porque una de las cosas que me dejaba muy angustiada era la diferencia entre bondad y benignidad. Porque yo buscaba bondad y benignidad y casi todos los diccionarios me decían que los dos eran ser bueno. Y yo me dije, pero si los dos es ser bueno, ¿para qué la Biblia repite bondad y benignidad como si fueran dos frutos diferentes, sí, que significa lo mismo? ¿Para qué? O solo usaba uno o gastaba el otro lugar con una cosa diferente, ¿no? Y yo pasé muchos años intrigada, esa es la palabra, con la diferencia entre bondad y benignidad.
Y busqué muchos diccionarios bíblicos, muchos diccionarios teológicos, y yo le dije, ¿por qué algunos textos dice que Dios es bondadoso y otros dice que Dios es benigno? Y siempre interpretamos como Dios es bueno, independiente de él si es bondadoso o benigno, como si fuera lo mismo. Y ya me acuerdo que alguna vez yo estaba leyendo un libro. Hasta tengo apuntado en alguno de mis textos ahí de exégesis de frutos de espíritu de Gálatas el nombre del libro. No me recuerdo ahora, pero recuerdo que yo estaba leyendo un libro que me dio, yo le dije, ¡Ah! Mira, alguien me dio una buena explicación de la diferencia entre bondad y benignidad. Y este autor, que es un filólogo y todo lo demás, dijo que bondad es ser bueno. ¿Estamos todos de acuerdo? Eso está claro. Benignidad, esperar el bien del otro. No es ser bueno, es esperar el bien de los demás. Por ejemplo, cuando yo soy buena, yo hago acciones buenas con otras personas. Cuando yo soy benigna, yo confío o creo, doy un voto de confianza que las otras personas serán buenas. Y es por eso que Dios, además de bueno, que Dios es bueno, eso no hay duda, Dios también es benigno con nosotros. Él sigue teniendo fe en nosotros, que nosotros vamos a ser buenos, que nosotros vamos a cambiar, que nosotros vamos a mejorar, que nosotros seremos transformados. Y eso fue de todas las cosas que ya he leído entre diferencia de bondad y benignidad, fue lo que más me ha eh, satisfecho, o sea, me sentí, o sea, me gustó esa perspectiva porque ahí sí noto una diferencia entre bondad cuando yo soy buena, de nuevo, yo, eh, o sea, cuando tengo bondad, soy buena, pero cuando yo tengo benignidad, espero que los demás también sean buenos. Es tipo confiar en las personas. Es confiar que las personas pueden mejorar. Es confiar que las personas pueden cambiar. Y Dios es benigno con nosotros porque Dios siempre cree en nosotros. Dios siempre cree que nosotros vamos a mejorar. Dios siempre cree que nosotros vamos a cambiar para bien. Y eso es tan lindo. Y si Dios es benigno con nosotros, ¿por qué nosotros no somos benignos con los demás? Si Dios cada día nos da una nueva oportunidad de arrepentirnos, de cambiar, de mejorar, de aumentar nuestra fe, ¿por qué nosotros somos tan incisivos con las personas en decir, ay, no, fulanito no vale nada, es malo, nunca va a mejorar, nunca va a cambiar? No sabemos. Si uno de los frutos del Espíritu es la benignidad, es creer que las personas también pueden mejorar, es creer que las personas también pueden cambiar para bien. Es creer y es en ese sentido de dar nuevas oportunidades. ¿Por qué no? En ese sentido está muy conectado con perdonar, ¿no? Porque lo que estaba haciendo José aquí era todo un proceso de perdón realmente con sus hermanos, viendo, siendo benigno con ellos, si ellos realmente habían mejorado, si ellos realmente habían cambiado para poder perdonarlos. Y esto es la prueba, y Judá prueba que ellos sí habían mejorado, ellos sí habían cambiado, ellos ya no eran los mismos que hicieron esa barbaridad que hicieron con él. Y eso es una de las cosas que tenemos que seguir pensando. Si Dios nos da nuevas oportunidades, si Dios es benigno con nosotros, ¿por qué nosotros no logramos ser benignos con las personas? Otra cosa que esa historia de Judá aquí me deja muy impactada es la honra a los padres. Porque Judá amó y se preocupó por su viejo padre, porque le parecía, mi padre no resistirá la pérdida de Benjamín. Entonces, si tengo que sacrificarme yo para no ver mi padre sufriendo, lo haré. Y es esta una cosa que nuestra sociedad ha perdido bastante, es esta honra a nuestros mayores, a nuestros padres, de, de incluso tener que a unos momentos sacrificarnos por amor a nuestros padres, para no ver nuestros padres siguiendo en sufrimiento, ¿no? Y esa es una de las cosas que Judá también demuestra aquí, el amor que él tenía por su padre. Cómo le dolió, cómo le destrozó, casi le destrozó la vida el sufrimiento de su padre.
Él no pudo más, él no podría, él dijo, yo no puedo soportar ver mi padre sufriendo lo que ya le hice sufrir. Y aquí vemos ese cambio de Judá también. La otra cosa que esa historia nos prueba a través de José y todo eso es Dios nos prueba. Dios prueba. Hay una diferencia entre probación y tentación. Santiago, la carta de Santiago en el Nuevo Testamento nos habla mucho de esto, en la diferencia de probación y tentación. Y Dios no nos tenta. Las tentaciones es por nuestra propia cuenta del enemigo, ¿no? Pero las tentaciones es un problema nuestro. No es Dios que nos da. Por eso tenemos un poco de problemas con las traducciones que dice en el Padre Nuestro, no nos metas en tentación. Eso es una gran herejía, es un problema exegético de no nos meta en tentación, es una mala traducción. Es no nos deje caer en tentación, pero nosotros caemos en tentación por nosotros mismos, por nuestras propias fallas de carácter, no es Dios que nos tenta. Pero Dios nos prueba. ¿Y cuál es la diferencia de eso? Porque cuando Dios nos prueba, no es porque Él no sabe quién somos. Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Él sabe lo que está en nuestro corazón cuando nos prueba. Pero cuando Dios nos prueba, es para que nosotros sepamos quién somos. Porque muchas veces Dios conoce las intenciones de nuestro corazón y nosotros no lo conocemos. Nosotros disimulamos nuestras propias malas intenciones que tenemos en nuestro corazón, o buenas también, porque las pruebas no, por lo general, y la Biblia dice que cuando Dios prueba es porque Él quiere aprobar. Entonces, cada prueba de Dios, cada dificultad que Él nos permite enfrentar es para ser aprobados, para que nosotros no nos conozcamos mejor, veamos realmente lo que está en nuestro corazón y podamos pasar las pruebas. Porque José, en ese texto aquí, él le hace toda esa trampa a sus hermanos, todas esas pruebas a sus hermanos, pero él realmente esperaba, era benigno, él realmente esperaba que sus hermanos hubiese cambiado para que lo pudiera perdonar. La misma actitud tiene Dios con nosotros. Primero, él nos prueba para ese proceso de autoconocimiento, para que nosotros realmente sepamos lo que hay en nuestro corazón. Y segundo, para que nosotros seamos aprobados, como los hermanos de Judá aquí. Salió con maestría de la prueba que puso José aquí para él y sus hermanos. Entonces, fue una cosa, la prueba fue una cosa positiva. Es por eso que también las pruebas que vienen de parte de Dios no son negativas, o sea, por lo general una prueba viene cargada de situaciones negativas, pero es para traer impactos positivos a nuestras vidas, las probaciones. Y aquí la parte más importante de esta historia es que cuando Judá se ofrece para quedar en el lugar de Benjamín, que era culpable técnicamente, porque en las cosas de él fue encontrado la copa de José, él está ilustrando lo que va a pasar con su descendiente, con el hijo de Judá, Jesús, que se va a ofrecer en nuestro lugar, cuando nosotros todos éramos culpables, pecadores, Jesús, que no era culpable porque Judá no hizo nada de malo, técnicamente, pero se ofreció por amor para quedar en lugar de su hermano, que supuestamente era culpable, por amor a su padre. Y aquí es exactamente esa ilustración ya profética que de lo que hace Jesús, el descendiente de Judá, que él se ofrece para recibir la penalidad de nosotros, sus hermanos, por amor a su Padre. Y esto es algo bien lindo en esa historia de la copa de Judá aquí es que él ya hace en toda una interpretación mesiánica, profética, bonita de la ilustración de Judá aquí es el prototipo de Jesús. Y es por esto, después José perdona a sus hermanos, se revela, ¿no? A ellos, dice, yo soy José, la paz reina, ellos van a vivir en Egipto con José, su papá va también, todos terminan felices. No todos para siempre, pero la historia tiene un final bonito. Y llega entonces en el capítulo, estamos en el capítulo 44, esa historia de la copa aquí. En el capítulo 49, y con eso cerramos la historia de la biografía de José, y vamos a hablar así bien rápidamente de la tribu. En el capítulo 49 es donde Jacob va realmente a fallecer. Ya está en sus últimos días, reúne todos sus hijos para dar la bendición a cada uno de ellos. Y la bendición de José o de Judá es la más hermosa.
Aunque José y sus hijos, a través de sus hijos, va a recibir la doble porción de la primogenitura, realmente José, o aquí, a pesar de que José era el especial y a través tuvo doble descendencia, ¿no? Por medio de las dos tribus, quien recibe la mejor bendición o la bendición más poderosa realmente es Judá. Y es larga, es la más larga también la bendición de Judá. Voy aquí a aumentar el texto para que podamos leer juntos aquí la gran bendición de Judá. Y aquí dice 49:8. Génesis 49:8. Tú, Judá, serás alabado por tus hermanos. Y aquí incluso hace un juego de palabras en el hebreo porque Judá es alabanza. Recuerda, ¿no? Entonces dice, tú, Judá, serás alabado. Hay este juego aquí de palabras por tus hermanos. Dominarás a tus enemigos y tus propios hermanos se postrarán ante ti. Mi hijo Judá es como un cachorro de león. De aquí va a venir el término de del león de Judá. Ya llegaremos ahí. De un cachorro. Mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa, que se agacha como un león, se tiende como una leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? El cetro, y esa es la parte más importante de la bendición, el cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando. O sea, el papá está declarando sobre él una bendición de fuerza, cuando lo pone como un león, una bendición de liderazgo, una posición de poder, de dominio y aquí de reinado, porque el cetro era para gobernar. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey. Y aquí ya hay la profecía mesiánica con mucha fuerza del descendiente de Judá. Hasta que llegue el verdadero rey, que es Jesucristo, obviamente, que merece la obediencia de los pueblos. Judá amarra su asno a la vid y la cría de su asno a la mejor cepa. Lava su ropa en vino. Y aquí hay toda una cuestión mesiánica del sacrificio de Jesús, de su sangre, ¿no? Lava su ropa en vino, su manto en la sangre de las uvas. Sus ojos son más oscuros que el vino, sus dientes más blancos que la leche. Y esa es la bendición que da Jacob a Judá, una realmente la más contundente, la más bonita. Entonces, a pesar de que él tuvo una historia media complicada, él termina muy bien su vida. Él termina su vida, o sea, él hay ese cambio de carácter, como ya vimos aquí, muy fuerte en Judá. Y él termina, aunque el papá le culpó, y por eso él se fue de la casa por la muerte de José, aquí su papá lo bendice de manera muy especial. Y la profecía mesiánica incluso se va a cumplir a través de David y a través de Jesús. Así que esa es la historia de Judá como persona. La tribu de Judá, y ya nuestro tiempo ya se avanzó bastante, pero la tribu de Judá, como mencioné, es la tribu que va a ser la más importante porque de la descendencia de Judá va a venir David. Pero en la división de las tribus, esa imagen no sé por qué me queda chiquita aquí, pero Judá es el que recibe el más grande territorio entre las 12 tribus. Toda esa parte naranja, toda esa parte abajo al sur. Naranja es la tribu de Judá. Y la tribu de Simeón, como vimos, quedaba adentro de la tribu de Judá. Y es por eso que la tribu de Judá de una u otra manera va a absorber la tribu de Simeón. Es más, cuando hay la división de los reinos, ya vamos a ver posterior a David, Judá se queda como el reino del sur, que es llamado de Judá, la capital en Jerusalén. Ah, esa es una cosa muy importante. Jerusalén está dentro del territorio de la tribu de Judá. David es descendiente de la tribu de Judá, el rey David. Eh, Saúl es de la tribu de Benjamín, no es establecido por Dios como tal. Y luego viene David, el rey elegido por Dios, ungido por Dios. Él también es un Mesías, porque Mesías significa ungido. Un Cristo, David es un Cristo en el Antiguo Testamento, es un Mesías, porque él fue ungido por Dios como rey.
Entonces David es hijo de los gemelos de Judá, es descendiente de los gemelos de Judá ya con Tamar. Y obviamente va a tener aquí varias otras historias por esto, incluyendo la historia de Ruth, que va a venir de esta misma descendencia ahí, que se cruza por el medio entre los gemelos de Judá y David. Tenemos a Ruth, que es una de las abuelas del rey David. Y aquí David establece el gran reino unificado de Israel. La época de gloria de Israel es con el rey David. Y Dios hace una promesa a David. Dios hace un pacto con David, que es de tu linaje vendrá un descendiente que sentará en el trono y de su reinado, y su reinado no tendrá fin. Entonces Dios hace la promesa mesiánica a David, ese pacto davídico que llamamos o davínico, que es de que el Mesías prometido viene del linaje de David, consecuentemente del linaje de Judá. David tiene un hijo llamado Salomón. Salomón construye el gran templo de Dios. Y David, desde su reinado, estableció Sión, Jerusalén, como la capital de su imperio. Y es por eso que el templo de Israel, el gran templo de Dios, es construido en Jerusalén, la ciudad santa. Es conocido como la ciudad santa, establecido por David y sucedido por Salomón, donde él va a construir el templo de Jerusalén. Y ahí es donde técnicamente Dios va a habitar, ¿no? Para los judíos. Cuando divide gracias a la profecía de Jacob, el símbolo de la tribu de David, o de la tribu de Judá, perdón, de David también, es el león. El león se vuelve el símbolo de la tribu de Judá por la profecía de Jacob de que Judá era como un cachorro de león y un león mismo, de fuerza, de poder, de reinado. Entonces, el símbolo de la tribu de Judá es el león. También se usa algunas cosas, ustedes van a encontrar la corona como tribu, como símbolo, el cetro, pero realmente el símbolo oficial es el león. La piedra es una de las piedras que llamamos la piedra que se conoce como jacinta. Si yo no estoy equivocada, la Biblia en español lo traduce que la piedra era jacinto, la piedra. Algunos libros dicen que es la esmeralda, pero la esmeralda realmente era de Levi. Aquí la piedra es el jacinto justamente dice el texto, por la culpa que Jacob atribuyó a la muerte de José a Judá, y también por la transformación, porque dice que es una piedra que cambia de color. Así que eso también hace sentido. Pero el símbolo es el león. Es más, la profecía del Padre se cumplió de manera tan fuerte que cuando ellos entran en la tierra prometida, antes de aquí un poquito en la época de los Caleb es el que va a enviar de los espías de la tribu de Judá. Es de uno de los pocos uno de los únicos dos que vuelve con una noticia positiva, ¿no? Es Caleb, eso va pasando una factura. Realmente la tribu de Judá es muy bendecida. Y en su historia como tribu, es una tribu muy próspera, muy bendecida, con buenos personajes. Los mejores reyes de Israel son descendientes de Judá. Y aquí, lo que quiero, eso está en Números capítulo 1. Y cuando ustedes van a ver Números capítulo 1, la tribu, cuando entran en la tierra prometida, cuando sale del Egipto, que tiene más hombres en edad militar es la de Judá, con 74.600 hombres. Todos los demás tienen, Simeón tiene 59, otros dicen que 53, 62 tiene edad, pero el que tiene un ejército, vamos a decir, quien tiene el ejército más poderoso y la mayor cantidad de hombres es la tribu de Judá con 74.600 hombres. Eso les va a imponer también liderazgo, dominio, poder, porque es el que tiene más gente, más población, más ejército, más fuerza. Entonces, la tribu de Judá es una tribu muy exitosa. Y la mayoría de los judíos realmente se atribuyen a Judá por la tribu de Judá. Pero hay una cosa aquí que es importante para que ustedes entiendan bien la historia. Después de Salomón, después de Salomón, el reino se va a dividir en dos. Reino del sur. Y el reino del sur es ¿quién? Judá. Judá, Simeón.
pero Simeón porque está dentro de Judá ahí mismo se quedó. Y el reino del norte es todas las otras 10 tribus. Y la cuestión aquí es, hasta hoy hay toda una historia de las 10 tribus perdidas de Israel. ¿Qué pasó con las 10 tribus perdidas de Israel, que es todo el reino del norte? ¿Por qué? Porque el reino del norte van a desagradar, van a caer en idolatría muy fuertes, profundas, etcétera. Y ellos van a caer bajo el imperio de Asiria. Y cuando ellos caen, lo que pasa es que la mayoría de los judíos que vivían en el norte migran para el sur. Por eso es que van a ser reconocidos como judíos, como el territorio de Judá, porque cuando ellos son invadidos en el norte, la mayoría de las otras tribus regresan con Judá, regresan al territorio, al reino del sur. Entonces, los samaritanos empiezan a ser vistos como mezclados, como gente que no son judíos puros, de puras cepas, hebreos de puras cepas ahí, porque ya se mezclaron con los extranjeros, con los paganos. Y por eso los judíos tienen toda una bronca con los samaritanos, que es el reino de muerte, porque ellos son mezclados. Mientras ellos se consideran que los puros, los legítimos descendientes de Jacob son los que están en el reino del sur, que por Judá van a ser llamados de judíos. Y la capital del Reino del Sur es Jerusalén. Y esa es la bandera de Jerusalén hasta el día de hoy. La bandera de Jerusalén es así, blanca con azul y con el símbolo del león. ¿Por qué? Por el león de Judá, el león de la tribu de Judá. Y aquí esa palabrita que está en hebreo es la palabra Jerusalén, en hebreo. Esa es la bandera de Jerusalén hasta el día de hoy con el leoncito ahí de la tribu de Judá. Es una tribu muy exitosa, es una tribu, la tribu del rey David, la tribu que tiene el pacto mesiánico y la tribu que va a hacer, o sí, la tribu de donde viene Jesús. Hay toda una complicación que la gente hace aquí porque quien es descendiente de Judá es José, no es María. Entonces Jesús solo es de la tribu de Judá por ser hijo de José, legalmente, ¿no? Y entonces, porque al final la herencia es por el Padre, independiente de que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, él tenía un padre y el padre era José y por José es que él es de la tribu de Judá. Y aquí quiero terminar con Apocalipsis, claro, no puedo terminar de una mejor manera. Apocalipsis capítulo 5 versículo 5. La única vez que esa expresión como tal, león de la tribu de Judá, aparece en la Biblia. Y es en Apocalipsis capítulo 5 versículo 5. Es una escena muy, muy linda y muy fuerte. ¿Por qué? Porque Juan, el visionario de Apocalipsis, ve el libro y él empieza a llorar desconsoladamente, como es nuestro fin. Nadie puede abrir el libro. Nadie puede desatar los sellos. Y entonces, aquí es donde viene esa frase tan poderosa, tan contundente, que dice, entonces uno de los ancianos me dice, no llores más. Mira, el león de la tribu de Judá, el descendiente de David, venció. Y él puede romper los 7 sellos y abrir el libro. Y ese texto se queda fascinante, más fascinante porque Juan está desconsolado llorando. Viene el ángel, el anciano, y dice, no llores, Juan. El león de la tribu de Judá, Jesucristo, el descendiente de David, el Mesías prometido, venció. Y él tiene la autoridad para abrir el libro y desatar el sello. ¿Y por qué le está diciendo que Jesús es el león de la tribu de Judá? ¿Por qué? Porque desde la profecía de Jacob, él dijo a Judá, y de tu descendencia vendrá el verdadero rey. El Mesías prometido y cumple el pacto davídico de que el reinado de Jesucristo era eterno, no tendría fin, era perfecto. Era expiatorio, era suficiente. Y lo que más me gusta de este texto es que dice, el león de la tribu de Judá, para cumplir bien esa profecía de Jacob. Pero cuando Juan se voltea para ver el león, porque el anciano dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá venció. Él va a abrir el libro. Y cuando Juan se voltea, él ve un cordero. Y esa es la parte más linda, ¿no? Porque al final él tiene la fuerza del león
Él tiene el reinado del león, pero él tuvo una actitud de cordero, de sacrificio, un carácter de cordero. Por eso que siempre que pensemos en el león de la tribu de Judá, siempre pensemos también en el cordero, porque Jesús es el que une esas dos figuras tan contrarias, ¿no? Porque león es tan fuerte, tan... eh, es el principal de la cadena alimentar, ¿ya? Pero, y el cordero es tan dulce, es tan débil, es tan, eh, así, pastoreado, ¿no? Y Jesús, siendo el león de la tribu de Judá, él logró ser el león, él logró ser fuerte por medio del amor del cordero, del carácter del cordero. Y con esto quiero que se queden esta noche, que así como Judá fue transformado, ¿no? Y de él vino la persona más importante que ya pisó esa tierra, nuestro Salvador, nuestro Mesías, para transformarnos, así como transformó a Judá en su carácter, en su actitud, en la manera que él enfrentaba la vida. El Cordero nos quiere transformar y darnos la fuerza del león, pero con una vida de seguir el camino del Cordero. Así que esta es lo que quedamos de Judá esta noche. Les escucho porque ya el